En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Buenos días. Así comienza el Evangelio de Juan. El Evangelio es el libro que cuenta la historia de Jesús cuando él vivió en la tierra. Y este libro de Juan comienza de una manera muy especial. Comienza igual que Génesis 1:1, en el principio. Esto en el idioma original hebreo es una sola palabra. Y es interesante que tanto Génesis como Juan comienza en el principio. Y Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:1 comienza: en el principio era el Verbo. Verbo es una palabra que indica acción, que indica palabra. Y Jesús es el Hijo de Dios, que también es Dios, y por eso estuvo en Génesis con Dios, pero también Él estaba con Dios y Él era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Esto lo dice Juan 1, versículo 14. Jesús es quien vino a la tierra aquel día de la primera Navidad. Y aunque sabemos que Jesús no nació muy probablemente en las fechas de diciembre y enero, pero Jesús nació un día. Y eso significaba que Dios estaba viniendo a la tierra. El mismo Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, es el mismo Dios que en el principio era Dios y estaba con Dios, y esa palabra que creó los cielos y la tierra se estaba limitando a su propia creación para venir a habitar en medio de nosotros. Esto es algo muy maravilloso. Los discípulos se quedaban asombrados cuando Jesús hablaba y el viento y el mar se calmaban. Y ellos decían: ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? No sé si recuerdas el centurión que tenía un siervo enfermo y Jesús dice: ¿dónde está? Voy contigo. Y él dice: no, tu palabra basta para sanarle. Él estaba reconociendo que la palabra de Dios era el mismo Dios y tenía ese poder para sanar aún en la distancia, porque Él con su palabra había creado los cielos y la tierra. La palabra que tenemos nosotros escrita de Dios fue inspirada por Dios, de manera que tú y yo podemos leer palabra viva, palabra que transforma, palabra que hace algo en nuestra vida y no puede pasar desapercibida en nuestra vida. De hecho, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús no puede pasar desapercibido, y menos en estos tiempos de celebración de supuestamente el nacimiento de Jesús. Jesús no puede pasar desapercibido en nuestra vida. La palabra de Dios, la palabra hecha carne, que estaba entre nosotros, que estaba con todo lo que significa ser Dios, limitándose a su creación, viviendo entre nosotros. La palabra no puede permanecer en silencio. La palabra no puede pasar desapercibida en estas Navidades. Y yo te pregunto, en estas Navidades, ¿cuánto de Dios hay en tu vida? ¿Será que Jesús es el centro de la Navidad? Recuerda que no hay Navidad sin Jesús, porque Dios se estaba haciendo carne para vivir entre nosotros. Y esto es lo maravilloso de estas fechas, recordar que Jesús se limitó para vivir entre nosotros. ¿Con qué fin? Bueno, lo iremos viendo estos días. Que Dios te bendiga y te ayude a pensar en esto este día.